Buenas noches, muy buenos días, mejor dicho. Gloria sea al Señor. Bueno, vamos a empezar este tiempo estudiando la palabra de Dios, como es lógico, en nuestra quinta lección, en esta serie de enseñanzas, profundizando en el conocimiento de la palabra del Señor. Hoy día vamos a estudiar un tema que es de vital importancia para nosotros como alumnos y estudiosos de la palabra del Señor. Y es el tema que lleva como título la eternidad. La base bíblica para el desarrollo de esta temática la encontramos en el libro de San Juan, capítulo 5. Vamos a leer del versículo número 19 al versículo número 24. Entendemos esto como capítulo 5 del versículo 19 al 24. La palabra del Señor dice así: la autoridad del Hijo. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Oremos. Amado Dios, muchas gracias. Acudo a ti presuroso, con muchas expectativas, Señor amado, de lo que será esta quinta lección, Señor. Bendigo a mis hermanas y hermanos que estamos involucrados en el estudio de la palabra del Señor. Y queremos profundizar a cabalidad, Señor, en este tiempo, entendiendo, Señor, que los tiempos que vivimos son tiempos peligrosos, son tiempos complicados, donde por ende, Señor amado, está la eternidad de millones, de billones de personas, Dios, que no te conocen. Por eso nos preparamos, Señor, concienzudamente para poder aprender, para poder tener elementos y herramientas importantes, para poder predicar tu palabra, para poder enseñar también igualmente a otros que no te conocen. Yo te agradezco, Dios, en este tiempo por esta oportunidad. Gracias. Pongo todo este tiempo en tus manos, Señor. Que sea tu voluntad la que nosotros hagamos en el nombre de Jesús. Aleluya. Y gracias, Espíritu Santo, por tu asistencia, por tu comprensión, por tu ayuda, por tu auxilio, por tu enseñanza. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a introducirnos manejando un concepto, pero que está en relación a una pregunta. ¿Qué es la vida eterna? Bueno, para poder responder a esta pregunta tenemos que pensar en qué pensamiento o en qué idea o cuál es la idea de la vida eterna. Y es muy simple, es muy sencilla. ¿Cuál es la idea de la vida eterna? O de la eternidad, ¿no? Bueno, algo que no tiene fin. Así es simple, así es sencillo. En este caso, cuando hablamos de la vida eterna, hablamos de una extensión de la vida después de la muerte. Para bien, en Dios, y para mal, con tristeza lo digo, sin Dios. Entonces vamos a desarrollar estos puntos importantes. Vamos a empezar con el primer punto, que tiene que ver con la vida eterna. La vida eterna está estrechamente ligada a la doctrina de la eternidad. Cuando hablamos de doctrina, del griego didáskalos, la palabra doctrina significa enseñanza. Así de simple.
Entonces vamos a hablar acerca de la enseñanza de la vida eterna. Hay dos versículos que van a ser elementales en este momento. Son los versículos 21 y 24 de la base de doctrina que estamos estudiando en esta mañana, porque hoy estamos de mañana. Versículo 21 dice así: porque el Padre levanta a los muertos y les da vida. No habla de la vida natural, habla de la vida espiritual, pero que trasciende a la vida natural, porque la vida natural tiene un límite y este cuerpo fenece y ahí quedó. Pero cuando hablamos de la vida eterna, hablamos de una extensión de vida después de la muerte. Dice el texto 21, vuelvo a leer: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. El Hijo es Jesucristo. A los que quiere da vida. Es lógico comprender a los que quieren esa vida, a los que toman su decisión, ¿no? Y le dicen a Jesús: quiero ser parte de la familia de Dios. Versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Este es un versículo bastante profundo, ¿no? Dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra. Es el primer paso, el primer punto. Oír la palabra. El que oye la palabra dice, y cree al que me envió, ¿no? El que deposita su confianza en Dios. El que toma la decisión. Bueno, antes hay que reconocer la condición. ¿Cuál es? Pecadores. Sin Dios somos pecadores. Pero cuando escuchamos la palabra, cuando la palabra viene a nosotros, recibimos la palabra y decidimos, no solamente entender nuestra condición sin Dios, sino aceptamos al Señor en nuestras vidas. Creemos en el Señor. Creemos en todas las promesas que Él nos da. La vida eterna es una promesa maravillosa. Y cree el que me envió, dice, tiene vida eterna. Tiene. Esto es algo seguro. Tiene vida eterna. Y la vida eterna tiene dos connotaciones. La primera, la seguridad de que estaremos eternamente con Dios. Estamos hablando de la vida eterna. La seguridad de que estaremos eternamente con Dios. La segunda es la vida de Dios. Muchos no se explican por qué una persona puede cambiar de esa forma, por qué una persona puede dejar de beber alcohol, o por qué una persona puede dejar de adorar a los ídolos, o por qué una persona puede salir de la santería, la brujería, la hechicería, el satanismo. ¿Cómo esa persona pudo cambiar de esa forma? Porque una persona que era avara, mezquina, de pronto se vuelve una persona generosa, bondadosa. Eso solamente lo puede hacer Dios. Dice, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cuando dice no vendrá condenación, significa que en el juicio que vamos a tener delante de Dios, en realidad hay dos juicios en la Biblia. El juicio del gran trono blanco, ¿no? Que es el juicio que Dios va a hacer a la humanidad sin Dios. Y el otro juicio es el juicio del tribunal de Cristo. De eso estaremos hablando y enseñando, ¿no? en otra temporada. Bendito sea el Señor. Lo cierto dice que no vendrá condenación, o sea, no será condenado, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora, ¿muerte por qué? Por una simple y sencilla razón. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, mas el regalo, dádiva, es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, habla de una muerte espiritual. El ser humano sin Dios, espiritualmente para Dios está muerto. Por eso Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, habla de una muerte espiritual. Y esto es muy importante que nosotros podamos desglosar, que podamos entender. Bendito sea el Señor. Dice, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora, cuando habla a vida, se refiere de la vida eterna. Esa vida espiritual. Esa ser lugar para vosotros, ¿no? En San Juan capítulo 14. Gloria sea al Señor. Bien, no hablamos de vida natural, esto quiero ser enfático. Hablamos de vida eterna, o sea, hablamos de una vida espiritual. Hablamos de una eternidad con Dios. Quizás para muchos de nosotros pueda ser muy cómodo tener este entendimiento. Pero gloria al Señor, hay muchos que no
lo tienen, pero yo miro con esperanza. ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor, de la cual somos parte, tenemos un mensaje poderoso. Un mensaje de vida. Un mensaje poderoso. Vamos a ver un caso en la Biblia. La historia de Lázaro. Lázaro era una persona, un amigo muy entrañable de nuestro Señor Jesucristo. Lo fue en vida y lo siguió siendo después de la resurrección, como vamos a ver. Pero él murió físicamente. 11, del versículo 25 al 26, aunque en realidad el desarrollo de todo esto es bastante largo. Pero yo quiero leer estos, quiero ser puntual con estos versículos acerca de lo que Jesús afirma que Él es y que Él puede hacer. San Juan capítulo 11, vamos a leer los versículos 25 y 26. Le dijo Jesús, le dijo a Marta, su hermana, Marta era la hermana de Lázaro, le dijo a Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Es una interrogante quizás para muchos, ¿no? No morirá eternamente. Hemos visto que la muerte de la que se habla en la palabra es una muerte espiritual sin Dios. Pero en Dios y acá está hablando, cuando dice no morirá eternamente, está hablando de la vida espiritual. Lázaro estuvo muerto, Lázaro no fue resucitado, pero después se volvió a morir. Son las paradojas de la vida. Él tuvo su oportunidad, unos años más de vida, pero después volvió a morir. Pero con la certeza, con la seguridad de que él se fue a un mejor lugar, en la eternidad con Dios. Y esto es muy importante, ¿no? Él recibió de la vida natural, pero también recibió de la vida eterna. Alabado sea el Señor. Pues Lázaro se volvió a morir. Esa es la realidad. Ahora, quiero tocar un segundo punto. Estudiantes de la Biblia, aprendamos esto, importante. La vida eterna trasciende aún la muerte. Alabado sea el Señor. Hebreos capítulo 9, verso 27 dice, está establecido para los hombres que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Y un día después de muerto estaremos delante de Dios en tribunales diferentes, ¿no? En juicios diferentes. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia en relación a este punto. La vida eterna trasciende la muerte. Jesús dijo en el libro de San Juan 11, versículo 25, lo siguiente. Y esto es importante, este pasaje. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lógicamente, este cuerpo va a fenecer, vamos a ser sepultados en una tumba, en un sepulcro. Bendito sea el Señor. Naturalmente, humanamente hablando, sí. Pero espiritualmente vamos a seguir viviendo. Pero en ese gozo, en esa alegría, en esa felicidad, en esa plenitud con Dios. Y eso es un mensaje importante que nosotros tenemos que desglosar y extender como estudiantes de la palabra del Señor, para poder llegar a millones de personas. Y quiero ser enfático en esto. Tenemos las redes, ¿no?, que nos ayudan mucho para poder transmitir este mensaje y este mensaje puede llegar a millones de personas. Pero una realidad que no podemos ignorar. Todos, absolutamente todos, un día seremos juzgados. Pero la promesa de Dios, ¿cuál es? Que tendremos vida eterna. Gloria sea, es un mensaje poderoso. En el libro de San Juan, capítulo 3, hay una palabra ahí que dice en el anterior pasaje que leíamos, ¿no?, que hablaba de la condenación en nuestro fundamento bíblico, que dice, y no vendrá a condenación. Y quizás ese es el pasaje del libro de Gloria sea el Señor, Juan, capítulo 5, versículo 24. Quiero leerlo una vez más para poder tener claro y poder introducirnos a San Juan 3. Vamos a leerlo. San Juan 5, 24. Dice, de ciertos digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Quizás muchos se preguntan, ¿pero qué tiene que ver la condenación? ¿De qué está hablando? No sé, no entiendo. La Biblia tiene todas las respuestas. Y como estudiantes en la palabra tenemos que tener elementos importantes para poder sembrar la semilla es la palabra, y así poder instruir a otros que no tienen el conocimiento.
San Juan capítulo 3, verso 16. Dice así. Vamos a leer del versículo 16 al versículo 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Esto es importante. Y esta es la condenación, que la luz, Jesucristo, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aquí el versículo rema, la palabra rema, es importante. Es el verso 19. Y esta es la condenación, que la luz, Jesucristo, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Tinieblas es una vida sin Dios. Tinieblas es una vida en pecado. Y amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. San Juan capítulo 8, versículo 12. Jesús dijo, yo soy la luz de este mundo. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esta condenación de la cual habla la palabra del Señor es eterna. Hay un juicio donde se condenará a la humanidad eternamente. Esto es dramático y preocupante, porque Jesucristo en la cruz del Calvario pagó el precio para que la humanidad, para que el ser humano, para que la criatura, sin Dios, digo criatura, se salve. Por eso la premura en poder prepararnos, estudiar la palabra concienzudamente y poder estar preparados para llevar el mensaje de la palabra del Señor. Hay dos juicios, ¿no?, que encontramos en la Biblia. Uno es el gran juicio del trono blanco, y esto lo encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, ¿no?, aunque esto lo estaremos desarrollando más adelante. Y el otro juicio es el juicio del tribunal de Cristo. Son dos juicios diferentes que se van a complementar en un estudio posterior, ¿no? Y el juicio del tribunal de Cristo, a diferencia del juicio del gran trono blanco, Apocalipsis 20, el juicio del tribunal de Cristo lo encontramos en 2 Corintios 5, versículo 10, tiene que ver con la iglesia. El juicio del tribunal de Cristo tiene que ver con la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, me refiero a nosotros. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y como hijos de Dios, un día en la eternidad con Dios, vamos a ser juzgados. Pero no es un juicio donde uno va a estar temeroso, donde uno va a estar preocupado, Señor, ¿y ahora qué? Y esto y lo otro, y preocupado, ¿no? Estamos ya en la eternidad con Dios. Es un juicio de recompensas, es un juicio donde hay un gozo, y claro está, ¿no?, diversas coronas Dios entregará a cada uno de nosotros. Son recompensas, ¿no? Unos recibirán coronas y recompensas por las obras que hemos realizado, por el trabajo que hemos realizado. Es como en el estudio de la palabra, ¿no? Para mí, Dios mío, digo, Señor, mis alumnos están estudiando la palabra de Dios, pero yo, ¿cómo puedo controlar, cómo puedo aseverar que ellos verdaderamente están estudiando la palabra concienzudamente? Muy simple. Observando, leyendo y calificando sus evaluaciones, que después de cada tema nosotros entregamos. Estamos en la 5ª lección. Se supone que ya debe haberme enviado 5 con la que estoy enseñando, 4, 5 con esta posterior, ¿no? Entonces para mí es como un termómetro. Entonces eso me permite a mí definir si verdaderamente están interesados en el estudio de la palabra de Dios. Porque las preguntas que yo hago en las evaluaciones tienen que ver con la temática de cada lección.
Entonces para mí es importante. Entonces yo puedo decir verdaderamente, él es un buen alumno, ella es una buena alumna, está preocupada no solamente en el conocimiento, porque la palabra conocimiento nos acerca a la madurez espiritual. Está tomando con seriedad sus estudios y yo me gozo por eso, ¿no? Alabado sea el Señor. Hablando de las coronas, de las recompensas, es importante definir esto, porque esto tiene que ver con la eternidad, pero con esa eternidad de gozo, de regocijo. Yo quisiera leer un versículo en la Biblia, en 1 Corintios capítulo 9, versículos 26 y 27. 1 Corintios capítulo 9, versículos 26 y 27. Bendito sea el Señor. Dice así. Vamos a leer del versículo 24. Dice así, hasta el versículo 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos la verdad corren, por uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todos se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpeo el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, o sea, un ejemplo, yo mismo venga a ser eliminado. Ahora, cuando uno es eliminado en ese sentido, pues yo creo que ese no es el objetivo que nosotros nos trazamos en la vida cristiana. Ser eliminado, ser desechado, no para nada. Jesús dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Pero, ¿qué conlleva el cristianismo? ¿Qué conlleva el involucrarme en el conocimiento de la palabra? ¿Sabes qué conlleva? Compromiso. Y no un compromiso con mi persona, ¿no? Aunque yo soy el maestro, yo soy el que está enseñando, sino con Dios mismo. Porque ¿quién más preocupado por nuestro crecimiento y madurez espiritual? ¿Quién más preocupado en que nosotros, como resultado de ese crecimiento y madurez espiritual, podamos servirle a Él? Pues Dios. Entonces, Dios como que de cierta forma nos ayuda, ¿no? Y nos ha de recompensar por ese esfuerzo, por esa dedicación. Por eso no te sientas incómodo cuando yo te digo, hermana, hermano, tus evaluaciones no me has enviado. Estoy preocupado por ti, estoy preocupado por tu crecimiento, estoy preocupado por tu madurez espiritual. Quiero que tú aprendas, quiero que tú crezcas, pero que tú aprendas también a asumir compromisos, no conmigo, sino con Dios, porque lo que estamos estudiando es la palabra de Dios. Vamos a ver algunos versículos más que nos puedan fortalecer en esta idea de lo que verdaderamente Dios quiere hacer en nuestras vidas en relación a las recompensas, a los premios, a las coronas que Dios tiene para nosotros. Y esto es importante. Bendito sea el Señor. 2 Timoteo 2:15. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. Dice así. 2 Timoteo 2, versículo 15. Dice así. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahora, ¿yo cómo puedo entender que uno estudia concienzudamente la palabra? Muy simple, a través de las evaluaciones. Porque las evaluaciones tienen que ver con el desarrollo de la temática. Yo extraigo las preguntas del mismo tema. Entonces, si tú has estudiado la palabra de Dios concienzudamente, si tú lo has escuchado, tú has visto, ¿no?, la lección, has estudiado concienzudamente, entonces tus respuestas van a ser conforme el estudio. Porque algunos responden, ¿no? Posiblemente pase, ¿no? Responden de lo que de pronto le viene a su mente. Entonces ahí no puedo decir que estás aprobado, ¿no? Claro, el hecho mismo ya de que por lo menos estás haciendo un esfuerzo en responder, para mí es también loable, ¿no? Lo tomo en cuenta. Pero cuando estudiamos la palabra de Dios a profundidad, entonces nosotros tenemos que ser profundos en el conocimiento que estamos adquiriendo. Y si tengo respuestas que dar, pues tienen que ser conforme el estudio. Vuelvo a leer. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado,
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En 2 Timoteo capítulo 4, este es un momento muy conmovedor en el desarrollo de la vida del apóstol Pablo, porque es prácticamente como una carta que él escribe a Timoteo de despedida. En los versículos 5 al 8, él le dice a Timoteo lo siguiente: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Está hablando de su muerte. Él sabía que iba a morir. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Por ejemplo, acá encontramos la corona de justicia, es una recompensa, es un galardón que uno va a obtener. Dice, para todos los que aman su venida. Y quizás nos preguntamos, ¿pero qué significa amar la venida del Señor? No solamente tener la expectativa de que Él viene, sino entender el compromiso que tenemos con Dios, porque si yo sé que Él viene por la iglesia, viene para llevarse a la iglesia, pero ¿cuántos no son iglesia? ¿Cuántos viven en tinieblas? ¿Cuántos están perdidamente? Y quizás más cerca de lo que tú te puedas imaginar en tu hogar mismo, en tu familia misma. Quizás haya alguien que no conoce a Cristo, que está perdida, que está perdido. Y la pregunta que yo me hago, ¿y qué puedo hacer por ellos? ¿De qué forma le podemos ayudar? Muy simple, presentándole el mensaje del Evangelio, predicándoles la palabra del Señor. Alabado sea el Señor. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y un pasaje más quiero leer, en realidad dos más. 1 Corintios capítulo 3, versículos del 10 al 14. Dice así, 1 Corintios capítulo 3, versículos 10 al 14. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, y la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra que cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedifica, recibirá recompensa. Esto tiene que ver con tu dedicación, esto tiene que ver con tu consagración, esto tiene que ver con tu compromiso. Si nosotros nos preparamos como estudiantes de la Biblia para tener el conocimiento, estamos equivocados. No es solamente para tener el conocimiento, es parte del propósito. Nosotros nos preparamos y estudiamos la palabra de Dios para poder servir a Dios y para poder ser útiles para el reino de los cielos. Para poder realmente llegar con este estudio, con esta enseñanza, con esta predicación a otras personas que no le conocen. O sea, no es solamente estoy aprendiendo, estoy conociendo, no, hay un propósito. Y ese propósito es que tú sirvas al Señor. Alabado sea el Señor. Los galardones, recompensas y coronas no lo vamos a recibir en el tiempo presente, sino en la eternidad con Dios. ¡Qué lindo! Pero el destino eterno de aquellos sin Dios es muy triste, es muy lamentable. Ahí habrá dolor, sufrimiento eterno, que no es nada comparado con las cosas. Algunos dicen, no, el infierno está acá, este es el infierno, mira cómo están las cosas, crímenes, asesinatos, homicidios, parecidos, felicidios y tantas cosas más, cosas feas, sí. Pero eso no es nada comparado con el destino sin Dios, en la eternidad sin Dios, lago de fuego, infierno. Pero Dios no quiere eso. Algunos dicen, no, pero si Dios es amor, ¿y por qué entonces ha preparado un lago de fuego? ¿Por qué un infierno? Y muchos no se dan cuenta de que aún aquellos que hablan así, en algún momento alguien se acercó para decirle, sabes, en el cielo hay un Dios que te ama
En el cielo hay un Dios que te dice que no quiere que tú te pierdas. Acepta a Cristo. No, yo tengo mi religión. Reconócelo en tu vida. No, yo tengo mi forma de pensar. Entonces no le dan lugar a Dios en sus vidas. Y lamentablemente, como dice Proverbios, están en caminos de muerte, en caminos de condenación. Yo quiero terminar diciéndole lo siguiente. Esta eternidad de la que estamos hablando y estudiando en este momento está relacionada estrechamente con nuestro Señor Jesucristo. Yo no puedo enseñar, hablar acerca de la eternidad con Dios si no lo mencionara a Él como la persona más importante en la temática y en el desarrollo de esta enseñanza. Está en 1 de Juan, el texto que quiero compartir con ustedes. 1 de Juan, capítulo 5. Y esto tiene que ver con la salvación, y la salvación está estrechamente ligada con la eternidad. La salvación no es por obras, la salvación es por la fe que ponemos en nuestro Señor Jesucristo, reconociendo nuestra condición sin Dios, pecadores. Pero qué lindo, ¿no?, que el Señor está con los brazos abiertos para perdonar esos pecados y dar vida de Dios, vida eterna. 1 de Juan capítulo 5 versos 11 y 12 dice así: y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, o sea Jesucristo, tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. No se refiere a la vida natural, lógicamente, se refiere a la vida eterna. Se refiere a esa vida espiritual que recibimos de Dios y está estrechamente relacionada con la salvación del alma, la salvación del ser humano. Cuando dice el verso 11, dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Acá hay dos enseñanzas muy importantes. La primera, que esta vida proviene de Dios. Y la segunda, que el ofrecimiento principal se desarrolla, se resume en una persona. ¿Quién es? Jesucristo. ¿A quién tenemos que predicar nosotros? A Jesucristo, como Señor, como Salvador. Alabado sea el Señor. Y Dios quiere, Dios está preocupado porque ve la realidad de este mundo, que está perdido, que vive en tinieblas, que está en oscuridad. En segundo lugar, dice, hablando de seguridad, de la seguridad de la eterna salvación, dice el verso 12, el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna, no la tiene. El que tiene al Hijo sí. Alabado sea el Señor. Cuando nosotros iniciamos el estudio en el capítulo 5 de San Juan, en el versículo 24, la palabra de Dios nos dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, está hablando Señor Jesucristo, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Yo creo que tenemos que reflexionar a profundidad. Ahí nos quedamos por hoy. Que Dios nos ayude. Estaremos haciendo llegar las evaluaciones a todos los estudiantes y estudiantes que están comprometidos con la palabra, para que así usted crezca espiritualmente, madure espiritualmente y usted sirva al Señor. Oremos. Padre celestial, Dios todopoderoso, te agradezco de todo corazón por la oportunidad que me das de poder sembrar estas semillas, Señor. La palabra de Dios en la semilla, y que esta semilla pueda dar su fruto al 100%, Señor. Muchas gracias, Señor amado. Bendice a todos los que estamos involucrados en el estudio y en el conocimiento de la palabra. Ayúdenos, Señor, a seguir avanzando y creciendo, Dios mío, con un firme objetivo. ¿Cuál es, Señor? Servirte a ti. Gracias, Señor amado. Bendice esta palabra, esta lección, y que la palabra no vuelva vacía. Gracias, Dios. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Buenos días.